llegue a ser más compleja, ¿listo? Entonces, Lara, Sebastián dice que listo. Ok, bueno chicos. Entonces, buenas noches, perdón la demora, pues la verdad no fue mi culpa. Pero bueno, vamos a avanzar, ¿listo? Eh, Siguiendo con lo que es el cronograma de clases, les recuerdo que según fechas, eh, la, la próxima semana, o sea, en 8 días, es la nota de segundo corte, ¿no? Entonces la próxima semana van a ser parciales y pues van a ser entrega de trabajo, ¿listo? Para que se vayan preparando mental y psicológicamente para esta semana de parcial, ¿listo? Entonces les pregunto que si ya están viendo mi pantalla compartida, si estamos viendo el entorno gráfico de Illustrator, si lo estamos viendo. Sí, ok. Bueno. Entonces, el tema que vamos a ver hoy realmente va a ayudar a complementar bastante todo lo que es los sistemas de diagramación. Recordemos que en los anuncios, por ejemplo, que recogíamos en la carpeta, en el primer corte, estos avisos en muchos casos tenían una mala diagramación, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez la persona que los hizo no era un diseñador o hasta ahora estaba empezando. De tal manera que el objetivo de esta clase y de este tema es que nosotros empecemos a mirar las publicaciones impresas y digitales de una forma totalmente distinta, ¿no? Recordemos que en nuestra función como estudiantes, cada vez que nosotros vamos aprendiendo algo nuevo, pues nosotros nos volvemos críticos acerca de eso, ¿no? Y lo ideal es que empecemos a cambiar el ojo. Algo muy similar sucede como cuando empezamos esta clase, que ustedes pues a nivel tipográfico no tenían así nada de idea, pero ya cuando empezamos a ver partes de la letra, anatomía de la tipografía, clasificación tipográfica, creo que de ahí en adelante cada uno de ustedes ya empezó a percibir la tipografía distinto, ¿no? Cada vez que leen algo, primero ven la parte de diseño, ¿cierto? ¿O me equivoco? O si es cierto esa parte que ya han cambiado como esa percepción de ver la tipografía, ¿sí? Bueno, eso me gusta mucho porque pues creo que he cumplido el objetivo, ¿listo? De cierta forma este tema que vamos a ver en cuanto a diagramación, pues es hacerle otra mirada a lo que es la lectura de revistas, de periódicos, entre otros, ¿sí? Eh, También no solo fijarnos en la parte de diagramación, de diseño, sino también en la parte de diagramación, ¿listo? Entonces, aquí en la pantalla eh, tengo una página de periódico, ¿sí? La verdad que cuando nosotros vemos un periódico, pues netamente nosotros nos enfocamos es a la parte de la información que tiene. Y ubicar el título, ubicar los subtítulos y empezar a leer el diario, ¿no? Y también ver las imágenes pues, que tiene esa publicación. ¿Listo? De tal manera que cuando hablamos de diagramación, pues vamos a empezar a hablar acerca de unas guías que uno saca. ¿Sí? Trabajar con guías. Imaginarse esas guías en los medios impresos y también en los medios digitales. ¿Listo? Yo les pregunto, ustedes están viendo diseño vectorial, ¿no? Y les pregunto que si en vectorial ya vieron guías. Manejar la regla. Ok, bueno. Recordemos que las guías se sacan a partir de lo que son las reglas, control R, ¿cierto? Pero en este caso no vamos a trabajar esas guías. Lo ideal es que cuando ustedes la estén diagramando, sí las trabajen con guías. ¿Por qué no lo va a trabajar con guías? Porque si yo saco una guía para determinar un espacio en la hoja de periódico, fíjense que como vamos a explicar también la hoja de revista, pues esta guía pues va a interferir y no va a tener sentido en esta página, ¿listo? Entonces aquí guías no las vamos a trabajar, ¿listo? De lo contrario, pues vamos a trabajar una guía, ¿sí? Que básicamente sería un vector con una línea roja. Esta va a ser nuestra guía y va a ser la forma en cual nosotros vamos a trabajar, ¿correcto? Entonces cuando empezamos a identificar esas guías, ¿sí? Lo que hacemos alusión
es empezar a determinar la organización que tiene mi área de trabajo, ¿correcto? No sé si ustedes recuerdan cuando veíamos los especímenes tipográficos, habían unos muy buenos, otros que tenían algunos errores, y dentro de algunos de los que vimos, uno de los errores era que el texto llegaba casi hasta el borde de la hoja, ¿cierto? Hasta cuando se acababa la hoja, llegaba ahí, quedaba como un par de milímetros, y ya ese texto quedaba muy, muy al borde de la hoja, ¿cierto? Y esto a nivel visual, pues evidentemente es un poco molesto, ¿no? Porque uno piensa que ya como que van a cortar la tipografía, y si cortan la tipografía, pues evidentemente vamos a perder legibilidad, ¿listo? Entonces, teniendo como premisa eso, ese ejemplo, pues las primeras guías que uno debe trabajar, y esto se convierte como regla de oro, o sea, regla de oro de aquí en adelante, es que nosotros siempre que vayamos a hacer alguna pieza gráfica, sea la que sea, llámese afiche, llámese pendón, llámese periódico, llámese revista, llámese cualquiera, absolutamente cualquier pieza gráfica, siempre debemos pensar en la margen, ¿correcto? Siempre estar pensando en la margen. Entonces, en esta página de periódico, pues mire que tenemos una guía que la tenemos en horizontal y tenemos otra guía que la tenemos en vertical. Vamos a empezar con las partes verticales, ya que las partes verticales es como una base para la diagramación de texto. ¿Listo? Entonces, vamos a tomar esta guía y la vamos a copiar acá, hasta donde llega el texto. Recordemos que esa guía que nosotros estamos generando acá sería el equivalente a la guía que nosotros tenemos en nuestros cuadernos. ¿Sí? Esa línea, que básicamente es una barrera, porque cuando uno llega y está escribiendo en el cuaderno y llega hasta ese borde, pues automáticamente uno sabe que tiene que bajar. ¿Sí? Entonces, por eso nuestra guía de la margen va desde donde inicia el texto hasta cuando termina ese texto. ¿Listo? De manera que, bueno, aquí nos haría falta, bueno, trabajando la guía en horizontal, pues la copiaremos hasta donde llega ese texto. ¿Correcto? Entonces mire que ya definimos lo que fue la margen de nuestro periódico, ¿cierto? De tal manera que si nosotros nos ponemos a analizar con colores, podemos decir que dentro de este cuadro que estoy haciendo, ¿cierto? Y le vamos a poner aquí un color que se vea, dentro de este cuadro rojo, pues básicamente es donde va a estar toda la información. Todos los textos no se podrían salir de este cuadro rojo. De tal manera que queda la margen por fuera que va a quedar en limpio. ¿Listo? Entonces, una vez ya teniendo claro lo que es la margen que estamos trabajando, dentro de la diagramación de un periódico se trabaja por columnas, ¿no? De tal manera que si nosotros empezamos a trabajar las columnas, vamos a copiarla y la primera columna llega hasta donde llega esta primera base de texto, ¿correcto? Y luego pues tenemos el otro segmento de texto que llegaría acá, que simplemente la copiaríamos. Entonces les pregunto, ¿saben cómo se llama este espacio que hay entre columna y columna? Este espaciocito no se llama espacio entre columna y columna. ¿Alguno de ustedes lo sabe? Esperaría que sí, porque cuando uno está abriendo el documento de Illustrator hay una parte donde dice eh, cómo cuadrar el espacio que hay entre columna y columna. ¿Saben cómo se llama ese espacito entre columna y columna? Sí, pero no recuerdo el nombre, dice Sebastián. Ok, ese término lo van a usar mucho el siguiente semestre eh, en diseño editorial, cuando estén viendo InDesign. Ese espacio se llama medianil, es el medianil. El medianil es el espacio que hay entre columna y columna. ¿Listo? Eso dice Sebastián, sí, se llama medianil. De tal manera que el medianil pues tiene que ser exactamente igual en la mitad ¿sí? De cada columna. ¿Listo? Entonces, fíjense que si nosotros copiamos este medianil y lo ponemos acá, casa perfectamente. Si lo seguimos copiando, casa perfectamente. Si lo seguimos copiando, casa perfectamente. Y si lo seguimos copiando,
casa también perfectamente. Entonces yo les pregunto, este periódico, ¿cuántas columnas tendría? A ver, chicos, ahí en el chat. Paula dice que 6 es correcto. Entonces Sebastián dice 6 también. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 columnas. ¿Correcto? De manera que ya podemos definir que este periódico tiene 6 columnas en cuanto a lo que es su diagramación básica. ¿Cierto? Chicos, pilas acá porque yo pensaría que la clase solo la está recibiendo Sebastián y Paula, ¿no? La participación en clase es importante, ¿no? Entonces, viene la pregunta del millón, ¿no? Si yo copio estas guías que acabo de hacer en esta página y las coloco en esta página, ¿casarían o no casarían? Paula dice que sí, Angie dice que sí, ok. Entonces, en teoría sí debería cuadrar. Sebastián también dice que sí. Entonces vamos a tomarlas y las vamos a copiar y las vamos a pegar acá. Entonces, mire que las guías casaron. Nos quedó un poquito arriba porque solté Shift, pero las guías casan perfectamente, ¿cierto? Entonces mire que las columnas de esta página también casan, ¿correcto? En los periódicos se trabaja mucho eso de las columnas, ¿no? Entonces yo les pregunto si ustedes alguna vez, aunque creo que no, estoy casi seguro que no, fueron al tiempo y fueron a comprar un espacio en los clasificados, ¿no? Todos hemos visto los clasificados, ¿cierto? En el tiempo. No sé, para buscar un carro que esté comprando, o comprar una casa, o tal vez buscar un trabajo, ¿cierto? Pero sí lo han visto, pero han ido o saben cómo es ese proceso cuando uno va al tiempo. No, ¿cierto? Y estoy casi seguro que no lo han hecho, pues porque hoy en día, y más ustedes que son de las nuevas generaciones, si yo quiero vender algo, pues uso OLX o uso Mercado Libre, bueno, todas esas aplicaciones. Resulta que anteriormente, cuando no existía nada de eso, eh, nosotros, pero todavía hacen eso, sí, todavía hacen eso. Si ustedes ven el periódico El Tiempo, por ejemplo, ahí hay todavía clasificados, todavía hay gente que paga eso, ¿no? De tal manera que anteriormente cuando yo quería pautar o quería vender algo, pues y me dirigía al periódico, que el periódico era como el internet de esa época, y yo decía, quiero vender mi carro. Entonces iba al tiempo y le decía, bueno, yo quiero vender un carro, necesito un clasificado. Entonces allá le preguntaban a uno, bueno, ¿y de qué tamaño? Entonces uno, no, pues es que no tengo tanta plata. Entonces le decían, el tamaño, el formato más económico es el más pequeñito, que es el más usado en los clasificados, ¿no? Por eso uno ve todas esas cajitas, que en cada cajita uno ve un artículo totalmente distinto. Entonces, ¿cómo se mide, digamos, el espacio más económico para pautar? Entonces, uno le dice, no, señorita, yo no tengo tanta plata, deme el más barato. Entonces, el más barato, le dice, el más barato es de una columna por 1 centímetro, ¿sí? Y una columna por 1 centímetro sería este equivalente, ¿no? Con esta diagramación. Entonces, fíjense que es un pedacito muy pequeño al momento de trabajar, súper chiquito. Por eso, si han visto los clasificados, esos avisos chiquitos, la información es súper, o sea, delimitada, ¿no? Se vende carro, info, un celular y un teléfono negociado. Y no pueden colocar más información por el espacio. Y es lo más económico. Ahora, si uno tiene un poquito más de presupuesto, pues uno le dice, no, necesito una columna por 2 centímetros. Y bueno, ahí va a caber más. Pero entre más grande, pues más costoso. O, esto es muy raro verlo, a veces ver avisos de 2 columnas por 2 centímetros o más centímetros. De manera que uno mide estos periódicos de esa forma, por columnas y por centímetros de arriba hacia abajo. ¿Listo? Sí, saturado. Por eso es que cuando uno llega a esa parte de clasificados, uno ve tanto texto que le toca casi acercarse muy bien
para empezar a diferenciar eh, cada, cada clasificado, ¿no? Bueno, entonces ya sabemos que tenemos una, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. De tal manera que estas columnas que ya identificamos en este periódico, pues van a ser la base, ¿no? No podemos modificar estas columnas, es como la base principal de la diagramación de esas páginas del periódico, ¿correcto? Obviamente, no, este es el caso de este periódico, pero puede que si vemos un ADN, si vemos un polímetro, si vemos un espectador, si vemos un tiempo, pues cada uno va a tener como una diagramación muy similar, pero diferente. ¿Listo? Entonces, ejercicio de aquí en adelante, vean periódicos, vean, pero sí, léanlos y todo, pero también vean la parte de diagramación. ¿Listo? Ahora ya que tenemos identificado lo que son las columnas en vertical, pues vamos a empezar con las líneas horizontales, ¿correcto? Entonces, ya tenemos dos líneas horizontales, lo que está limitando la margen en la parte superior y en la parte inferior, pero cuando empezamos a trabajar lo que son las guías, pues empezamos a determinar también lo que son las cajas tipográficas, ¿no? De tal manera que aquí tenemos el título, es un espacio bastante amplio, de manera que nuestra primera guía pues, llegaría hasta acá, donde este espacio lo estamos dedicando exclusivamente para el título. Entonces, para irlo armando y que nos vaya quedando un poco mejor, aquí vamos a hacer un recuadro. Chicos, recuerden que aquí estoy usando Illustrator. Si hago algo que no entienden, simplemente me avisen. ¿Listo? Pero yo supongo que todo lo que vamos a explicar acá ya lo deben saber, ¿no? Porque es lo básico. Voy a ponerle aquí un color y a este color le vamos a poner aquí una opacidad del 50%. ¿Listo? De manera que aquí este color pues me va a indicar, ¿sí? Me va a indicar que eh, es la parte de texto, ¿listo? También en la parte de horizontal, mire que estas líneas son muy comunes del periódico y esas las vamos a ver más adelante también en su diagramación. Este no es el que tengo que copiar, es este. Vamos a copiar primero hasta donde llega la línea, hasta donde finaliza la línea, y mire que aquí tenemos otros textos muy pequeños, ¿sí? De manera que esos textos también tenemos que empezar a delimitar. Por lo general, estos textos pequeños que tenemos acá es información del periódico. Por decir, el día en que se sacó el periódico, el número de periódico que es, tal vez eso tiene una numeración y bueno, tal vez si tiene alguna dirección o algún elemento especial en cuanto a lo que es foliación de cada periódico. ¿Listo? Por lo general, estos textos están en versalitas. Entonces les pregunto, ¿sabemos lo que son versalitas? Creo que una vez por ahí lo comentamos en clase. No, señor, dice Paula. Sebastián dice que no. Ok, bueno. Carolina dice que no. Ok, Luis dice que tampoco. Entonces, vamos a Miguel, resucitó. Y su merced, ¿qué pasó con las exposiciones? ¿O es una máquina ahí que está escribiendo eh, Miguel, ahí como Homero Simpson, ¿no? Pues bueno, vamos con lo que son las versalitas. Fue suplantado, sí, yo creo que sí. Entonces vamos con lo que son las versalitas. Entonces, acá vamos a esconder esto un momentico. Vamos a hacerle zoom a esta parte, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de selecciones tipográficas, entonces fijémonos que estas guías en rojo nosotros ya somos unos expertos eh, trabajándolas, ¿no? O por lo menos identificándolas. Entonces tenemos lo que es descendente, línea base, perdón, X, dando el espacio de X y finalmente ascendentes, ¿correcto? Siendo... Ay, ¿qué pasó? ¿Sí me escuchan, chicos? ¿Y si están viendo la pantalla? ¿Si se está moviendo el mouse? ¿Sí? Ah, es que aquí se quedó quieto. Por eso fue que me confundí.
Ya, ahora sí ya volví. El mouse no. Ya, ya se empezó a mover, ¿cierto? Ya, listo. Entonces, nosotros ya somos expertos en qué es descendente, base, X y ascendente, ¿cierto? Entonces, dentro de X, nosotros tuve problemas con el DNS de internet y me tocó llamar a ETV para solucionar porque no tuve oportunidad. Ok, listo. Pero, Miguel, la clase, yo subí los enlaces de la clase para que usted la pueda ver y adelantar, ¿listo? Bueno, entonces volviendo acá, eh, tenemos que en espacio en X nosotros tenemos la O, la R, la E, la M, la I, la S, la U, la M, ¿cierto? Y si nos fijamos, las mayúsculas pues ocupan lo que es X y ascendente, ¿no? Entonces si nosotros ponemos aquí una mayúscula, ¿cierto? La A mayúscula de igual forma ocupa X y ascendente, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de versalitas, es cuando tenemos una A, por ejemplo, esta A que tenemos acá, vamos a acercarnos muy bien, esta A que tenemos acá es una A normal, ¿sí? Porque mire que está en X y está en ascendente. La versalita es una mayúscula, o bueno, una letra mayúscula, pero en el espacio de X. O sea, son mayúsculas pequeñitas, como comprimidas, ¿correcto? ¿Para qué sirven? Para dar jerarquías en los textos, ¿no? Podemos ver algunas publicaciones, eso se ve mucho en lo que son los libros, donde quieren colocar un título, pero que no sea así el título más grande, pero sí un título que llame la atención con mayúsculas, pero más pequeño, ¿sí? Son jerarquías tipográficas más que todo. ¿Listo, Angie? Entonces, también trabajo, vayan a... ¿Están en caja media? Sí, están en caja media, es correcto, Sebastián. Están en X, ¿sí? Como lo podemos ver aquí en la pantalla, ¿correcto? Entonces, uno de los ejercicios que pueden hacer es, mañana cuando salgan de clase, vean la biblioteca que tienen, saquen un libro, preferiblemente un libro que sea de texto largo, y se van a empezar a fijar en las portadas y en las páginas internas al inicio, que usualmente esto se usa en títulos, ¿correcto? Y en subtítulos, ¿vale? Entonces ya sabemos lo que es una versalita. Por otro lado, bueno, retomando acá nuevamente nuestro periódico, entonces fijémonos que acá tendríamos otro espacio de texto, ¿no? Que serían nuestras famosas versalitas. Entonces vamos a cuadrar este espacio de texto y lo vamos a colocar ahí. ¿Listo? Entonces mire que ya empieza como a tomar un poco más de equilibrio y de ver la página totalmente distinta. Fíjense que aquí tenemos otra línea muy característica de este periódico, entonces pues la vamos a colocar ahí, dándome también un espacio entre los textos. Mire que aquí tenemos un espacio entre las versalitas y esta línea, pero también si nosotros copiamos esta hasta donde empieza el texto, mire que también tenemos un espacio acá, otro espacio acá. Y acá pues vamos a generar lo que es la caja tipográfica. Esta iría hasta las descendentes, ¿no? Y fíjese que aquí hay un elemento nuevo que empezamos a trabajar, el factor de la fotografía, ¿correcto? Entonces, nuevamente, ese espacio entre el texto y la imagen es importante, ¿no? Entonces, recordemos siempre que estemos diagramando entre un texto y una imagen, también debe haber un espacio, al igual como lo hay en una columna por medio del medianero, ¿correcto? Entonces, luego pasamos acá y vamos a generar nuestra otra guía, que es finalmente donde termina la foto. Y fíjese que aquí empezamos a ver cosas interesantes. La primera, fíjese que esa foto está constituida, a ver, vamos a poner acá, vamos a acercarnos un poquito más, vamos a poner los ceros acá en toda la esquina de la foto, y podemos decir que esa foto tiene 5 centímetros de alto por ¿cuántas columnas, chicos? Una, dos, tres y cuatro columnas, ¿correcto? Entonces cuando uno ve, uno puede decir que esa fotografía está en 4 columnas y 4 columnas por 5 centímetros, ¿correcto? Entonces, miren que aquí ya empezamos a hablar como ese lenguaje al momento de referirnos para hacer una publicación
en un periódico. ¿Listo? Luego, seguimos acá. Mire que también hay un espacio entre la fotografía y este pequeño texto que tenemos acá. Entonces, nuevamente la otra guía viene acá y donde terminaría este texto. Pero mire que aquí tenemos un pie de foto, ¿cierto? El pie de foto también debe tener su respectiva guía, ¿correcto? Ahora miremos estas cajas de texto que tenemos acá, que son muy pequeñas, que están determinadas ya por columnas, pero también hay una guía. Fíjese que esta guía horizontal, mire que ningún texto está más arriba ni más abajo, precisamente para eso son las guías. Y fíjese que donde termina este texto, sería acá, que casa perfectamente con el texto de esta columna y con el texto también de esta columna. Nuevamente viene esta línea característica de nuestro periódico, que nos está dando un espacio entre este texto y nos da otro espacio entre este elemento que sería la otra fotografía. En este caso, fíjense que la fotografía, vamos a poner aquí los ceros, esta fotografía tendría 4 centímetros, 4,2 centímetros por 3 columnas. ¿Sí? Entonces mire que ya empezamos a ver ese lenguaje. Es correcto, Angie, 3 columnas. ¿Listo? Y bueno, acá nos faltaría bajarla, ¿sí? Donde nos da los 4, algo centímetros. Tenemos nuevamente acá donde empieza el texto y tenemos también nuestro pie de foto y mire que ya tenemos básicamente una diagramación. Entonces vamos a empezar a colocar los colores para poder identificar dónde estaría cada uno de ellos. Entonces mire que aquí tendríamos ahí está, otra caja de texto, ¿cierto? Tendríamos una columna de texto, ¿cierto? Vamos a acercarnos bien para que nos quede bien pegado. Tendríamos dos columnas de texto. Tendríamos 4 columnas de texto. Y finalmente tendríamos 6 columnas de texto, ¿cierto? Pues mire que ya empezamos a ver muy detalladamente cómo va quedando nuestra diagramación, ¿correcto? Ahora, pues vamos a tomar un cuadrado, vamos a decirle que de línea no tenga nada y tenga un color rojo. Perdón, este no es. Primero vamos a hacer el cuadrado, ¿cierto? Y este sí le vamos a poner color rojo y le vamos a poner una opacidad del 70%, ¿cierto? Donde nosotros vamos a empezar ya a identificar dónde están las fotos. Entonces acá tenemos 5 centímetros por 4 columnas. Vamos a copiar este espacio de foto y la vamos a poner en esta de 4,2 por 3 columnas. ¿Listo? Entonces mire que ya empieza a ver forma. Entonces lo que yo quiero es que de aquí en adelante ustedes empiecen a ver las páginas de los periódicos, las páginas de las revistas, toda la publicidad que uno ve con este sistema reticular. ¿Listo? Sebastián pregunta, ¿las columnas tienen una medida específica, profe, o depende de lo que esté hablando? Bueno, Sebastián, aquí nosotros debemos tener en cuenta que si Sebastián lo contratan para trabajar en el tiempo, ellos ya tienen unas medidas específicas, las cuales pues Sebastián se sienta en el computador y tiene que empezar a diagramar sobre esas columnas ya establecidas, ¿no? No es que yo llegue y voy a renovar todo, no, le van a decir nada, espera un momento. Tiene que ceñirse a esa retícula y esas guías que ya están trabajando. Al igual si se va luego al espectador, pues allá tendrán otra diagramación. Si se va a diagramar en una revista, pues es otra cosa totalmente distinta, ¿listo? Pero digamos, y es muy buena la pregunta que hace Sebastián, pero digamos si el otro semestre cuando estén haciendo su revista, pues va a ser su revista y de tal forma van a tener que pensar cómo y sí, cómo sería la forma más idónea y más dinámica para que la revista que yo estoy diagramando pues sea o el periódico que esté diagramando pues tenga
una aceptación en el público, ¿no? Es como si el tiempo de un día para otro cambiara toda la diagramación, pues la gente quedaría como loca, ¿no? Porque ya tiene un orden de lectura, ¿sí? Eh, También, enlazando esa pregunta que hace Sebastián, eh, también depende del tema, ¿no? Porque él menciona ahí en la pregunta, o depende de qué se está hablando, ¿no? Pues si ustedes han visto, por ejemplo, una página del Tiempo, una página del Espectador, una página del ADN, una página del Publímetro, pues el grupo objetivo cambia, ¿no? Cuando habla de grupo objetivo, es a quien está dirigido esa pieza gráfica, ¿correcto? Entonces, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, un periódico que se llama Portafolio. ¿Sí lo han visto? Creo que ese es como un anexo que viene dentro del espectador, ¿sí? Y pues si yo les pusiera, Paula, véalo, Luis Fernando, si lo pueden ver en algún momento, si yo los pusiera a leer ese portafolio, ustedes diseñadores, André David, que usted sí ya sí lo ha visto, ¿qué tal? ¿Sería chévere o aburrido de leerlo? Para nosotros como diseñadores gráficos. Andrés dice aburrido, ¿sí? Me suena aburrido, es correcto. Pero si ese periódico se lo podemos a leer, se lo ponemos a leer a un economista, se lo podemos a leer a el gerente de los bancos, pues eso va a ser como nosotros estar viendo un libro de la Taschen con los mejores diseños del 2019, ¿no? Entonces, también va enfocado a la persona que se está leyendo, ¿no? No es lo mismo diseñar una revista de semana a diseñar una revista de Soho o una revista Rolling Stone, ¿no? Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, también la cuestión de la diagramación y el diseño va en pro a quién está dirigido, ¿listo? Sebastián dice, me suena aburrido, sí, para nosotros es bastante aburrido, ¿vale? Entonces, eso va enfocado en cuanto a lo que es el tema, ¿listo? Vamos a irnos a este lado, donde nosotros ya tenemos la parte de verticales, pero de horizontales, pues la vamos a realizar, ¿listo? Entonces tenemos nuestra caja tipográfica. Fíjense que esta caja tipográfica tiene que ir un poco más abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque estaría determinando lo que son las descendentes. Y mire que curiosamente este texto no tiene ninguna letra en descendente, pero igual hay que dejarle el espacio. Y fíjense que aquí tendríamos ese espacio de medianil entre esta caja tipográfica y estas columnas de texto. ¿Listo? De aquí venimos hasta el borde de esta imagen que fíjense que cuando terminemos esta imagen que llegaría hasta acá, un poquito más abajo, ahí, otro poquito más abajo, ahí está. Vamos a mirar que esta imagen tiene 4,5 centímetros por dos columnas, ¿no? Entonces mire que ahí ya empieza a encajar todo. Tenemos también acá lo que es el pie de página, el pie de foto, perdón, esta línea que nuevamente es muy característica de este libro. Tendríamos otra caja tipográfica, mire que aquí sí tendríamos descendentes y nos encontramos con otra imagen que tenemos acá. Y fíjense que entre cada elemento que tenemos siempre hay un espacio que se respeta, ¿listo? Que sería lo que es el medianero. Y tendríamos acá el final de la fotografía, que esta fotografía sería de, a ver, vamos a colocarle aquí la medida, de 3 columnas por 4 centímetros. Angie dice, yo creía que esas imágenes las metían como al azar de lo que uno claro, y cuando uno ve, uno pensaría que uno cogen esa imagen y pongámosla acá y ya. No, eso tiene como una diagramación especial, ¿no? Es como una cuadrícula donde tú vas a empezar a colocar. ¿Ustedes ven dibujo? ¿Están viendo dibujo con el profe Enrique? Creo que es ilustración o algo así. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando ustedes tienen una foto, le hacen una cuadrícula y luego toman esa cuadrícula, la ponen en una hoja y gracias a esa cuadrícula ustedes pueden eh, como tener dimensión del dibujo que están haciendo? Bueno, es algo muy similar a eso. ¿Sí? Yo creo que es una buena comparación. ¿Listo? Es algo muy similar. O sea, usted no empiezan a dibujar un ojo
por allá en una esquina y luego dicen, ay no, el ojo tiene que ir más abajo, ¿no? Tenemos que empezar a trabajar con esa cuestión de diagramación, ¿vale? Y aquí tendríamos el espacio y mire que aquí tenemos también lo que es el pie de foto, lo vamos a poner ahí. Y mire que aquí tendríamos realmente, ¿qué pasó? Esta guía que es, esta se nos fue, esta no va ahí, esta básicamente es ahí, es correcto, y teníamos la finalización de ese texto y este espacio que hay entre este texto y estos tres textos que están acá. Entonces lo que hacemos es copiarlo y lo ponemos ahí, ¿listo? Entonces mire que básicamente ya también quedaría nuestra diagramación, donde si nosotros tomamos nuestras columnas, ¿cierto? Y las pongo acá, casan perfectamente, estas las vamos a subir hasta acá, ¿cierto? Y bueno, vamos a copiar este. Fíjense que cuando copiamos este color del texto, casa perfectamente entre esta margen y esta margen. Solo me toca modificarla a nivel horizontal, ¿no? Ahí está. Perdón, a nivel vertical. Y terminaríamos con nuestros cuadros. A ver, ahí, que serían los cuadros rojos, equivaldrían a lo que es la imagen, perdón. Ahí está. Donde esta imagen pues la estamos trabajando de dos columnas y esta imagen la estaríamos trabajando de tres columnas, ¿cierto? Por tanto sentido. Entonces, el objetivo es que la próxima vez que vean, perdón, un periódico, sí, un periódico, pues lo empiecen a ver de esta forma. Empezarse a imaginar por dónde pasan todas esas líneas, ¿sí? Que para el lector simplemente es una cajita ahí donde pasa el texto nomás, pero para diseñadores uno empieza a decir, ay, mire, este periódico tiene cuatro cajas, cuatro columnas, se está trabajando las cajas tipográficas en las cuatro columnas, mire, esta imagen tiene tantas columnas por tantos centímetros y mire ese medianito tan interesante, ¿no? Tiene más o menos como 0,5 milímetros, ¿no? Pues ahí uno como que empieza a descrestar en una reunión familiar o algo por el estilo, ¿cierto? Entonces es empezar a usar ese lenguaje técnico. ¿Listo, chicos? Entonces creían que dentro de la diagramación de un periódico existían todos estos elementos y eso que esa es una parte. La otra parte pues la van a empezar a descubrir cuando estén viendo diseño editorial el otro semestre. ¿Listo, chicos? Entonces preguntas ahí con el periódico. Sebastián dice, creo que no verle las calles ni en la revista ni nada que tenga texto. Claro, uno empieza a ver las cosas distintas, Sebastián. De hecho, el diseñador gráfico tiene una peculiaridad y es que nosotros vemos más allá de la matriz, ¿no? La gente normal ve lo de encima, ¿sí? Nosotros vemos un poco más allá a nivel gráfico. Sí, es lo mismo que un abogado, ¿no? O sea, uno le ponen a hablar de leyes y uno queda como... En cambio, un abogado le va a enumerar hasta el último recoveco de las leyes, ¿listo? Paula dice todo muy simétrico, sí. Ojo con la simetría y ahorita lo vamos a ver acá en la revista, porque en la revista tenemos un poco más de libertad, ¿no? Sebastián dice que sí, Miguel dice que sí, ¿listo? Entonces, empecemos a ver toda la diagramación de esa forma, ¿listo? Fíjense que en el periódico todo es así como muy organizadito, como que las cajas están bien puestas, ¿sí? De tal manera que vamos a pasar acá a lo que es esta página de revista. De hecho, esta página de revista es aún muy conservadora, ¿no? Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es el elemento más característico de esa página? Si yo les dijera, bueno, mencióneme algunas características de esa página. ¿Qué sería lo primero que veríamos? Diríamos, según lo que acabamos de explicar en el periódico. Bueno, Pablo dice que la ilustración, Angie que la imagen, sí. Andrés dice el 4 del título, sí, es muy, muy grande, correcto. Estamos hablando, bueno, ya identificamos que hay imágenes, hay títulos, hay una jerarquía, dice Paula, sí, es correcto. La tipografía es correcto, pero bueno, ¿qué fue lo primero que vimos acá en este periódico y lo podemos percibir acá? Paula, es correcto. Las columnas.
¿Cuántas columnas tiene esta revista? 3, ¿correcto? Entonces fíjese que aquí es donde nosotros empezamos a determinar, ¿sí? Imaginarnos todas esas guías. Yo lo que hago es básicamente primero identificar las columnas, todas las guías que están en vertical, ¿sí? Porque recuerden que las guías en vertical es la base de lo que es el periódico. Entonces, repitiendo el mismo ejercicio que veíamos anteriormente, pues lo primero que tenemos que identificar son las marcas, ¿cierto? Entonces podemos decir que esto llegaría hasta acá, pero mire que en el caso de las revistas, en el caso de los libros, pues en los libros y en las revistas tiene que estar foliado. Bueno, creo que algunos periódicos también lo hacen. Cuando hablamos de folio, estoy haciendo referencia a lo que es la paginación, la numeración, el numerito que me indica, en tal página está tal información, ¿cierto? Y mire que esa la podemos encontrar acá. Y a la foliación también hay que determinarle sus guías, ¿correcto? De tal manera que si ya tenemos esas guías, pues vamos con nuestras guías acá. Mire que aquí pasa algo interesante, ¿no? Mire que cuando vemos los textos en un periódico, sus textos están justificados con, a ver, ¿dónde está el de parágrafo? Está justificado con este cuadro, ¿sí? Que básicamente es que lo justifica todo, pero la última línea no la justifica, sino la deja alineada a la izquierda, ¿cierto? Que esa es la justificación que uno realmente debería utilizar. Pero si nos fijamos, la justificación de estos textos que tenemos acá no es ese justificado que deja la última parte corrida hacia la izquierda, sino es un justificado que está hacia la izquierda, es correcto, Paula, ¿sí? Y por eso es que a un lado tenemos la línea totalmente recta, pero mire que acá él genera todas estas cuestiones de irregularidad, ¿no? Pues no irregularidad, sino no tanto de simetría, ¿no? Por un lado está bien, pero por el otro ya es distinto, ¿correcto? Llegan pocas letras, es correcto, Karina. Pero, pues evidentemente la guía llegaría hasta donde llega el último párrafo. En este caso sería este pequeño texto que es el que más sobresale. ¿Listo? Hasta ahí llegaría el sangrado. Y nuevamente pues nos enfrentamos, ¿cómo se llama este espacio entre columna y columna? A ver, Sebastián, si se lo olvidó, medianil, no, medianil. Paula, termina en L, no en N, ¿listo? Mediamóvil, no, Sebastián, medianil, es correcto, ¿listo? Entonces tenemos el medianil. Entonces, este medianil debe casar perfectamente con este que tenemos acá, ¿listo? Entonces queda así. Y bueno, ya en la parte vertical, pues tendríamos este donde empieza las cajas de texto en cada columna y tendríamos esta que yo estoy casi seguro que esta imagen fue hecha perdón, con este texto. Entonces se elaboró la imagen y el texto y todo eso es una imagen, ¿listo? Si nos vamos acá y copiamos estas guías y estas guías, si yo las pongo aquí en la siguiente página, pues fíjese que van a casar perfectamente, ¿listo? Pues mire que nuevamente estamos tomando esa misma diagramación. Ahora, vamos a traernos aquí este cuadro rojo para decir dónde iría aquí esta imagen. Pues mire que esta imagen ocuparía todo este espacio, ¿cierto? Si tomamos la parte del texto, tendríamos esto. Paula, la imagen se sale de la imagen, ya ahorita vamos a ver eso. Esta imagen, bueno, esta sí se sale un poquito, pero es mínimo, pero digamos a nivel de impresión no pasaría nada, ¿no? Mire que se sale un poquitico, pero no pasa nada, ¿listo? Ahorita vamos a ver algo con relación a esta imagen, ¿listo? Que es la que me interesa que veamos. Entonces tenemos acá texto, tendríamos texto, ¿cierto? Y copiamos estas cajas de texto, incluso estas vienen hasta esta línea, si las copiamos y las ponemos acá,
fíjese que casan perfectamente y llegarían hasta acá. Mire que aquí vemos algo interesante y hagan el ejercicio. Esto sucede mucho en lo que son los libros de lectura extensa, de textos corridos. Se van a fijar que en algunos de estos libros las márgenes no todas se trabajan igual, ¿sí? Sino hay algunos, la mayor parte de los libros arriba tiene una medida, al lado derecho tiene otra, al lado izquierdo tiene otra y en la parte de abajo tiene otra. Y como que esa caja de texto se mueve hacia alguna de las esquinas. Ahorita igual vamos a ver un ejemplo. Pero, por ahí dice Sebastián, la imagen se sale de la columna. Es correcto. Entonces, bueno, vamos a... Ay, Dios. Vamos a tomar... Ay, ¿qué le pasó a esto? Listo, ahora sí, vamos a tomar el color rojo, el cual está determinando lo que son las imágenes. Después nos vamos a acercar acá. Y la página de la revista llega hasta acá, ¿no? Omitamos este espacio. El borde de la revista es este. Pero miren lo que está pasando acá con esta imagen, ¿no? Y con respecto a lo que sería la foto y la columna, ¿cierto? Se está saliendo de la columna y la imagen llega hasta el borde de la hoja, ¿cierto? Entonces Angie Carolina dice, tengo un periódico que parece revista y también está fuera de imagen. Sí, hay algunas diagramaciones que se pueden asemejar o tener que las imágenes estén por fuera, ¿no? Si no estoy mal, es el caso del espectador. El espectador trabaja imágenes que llegan hasta el borde de la hoja, ¿listo? Pero para esto vamos a hablar lo siguiente. Entonces, cuando una imagen se sale, perdón, sí, se sale de lo que es la margen y va hasta el borde de la página, esto se llama que esa imagen está sangrada, ¿sí? Tiene una sangría, ¿correcto? Entonces, vamos a minimizar aquí un momentico. Vamos a abrir, creo que este documento. ¿Sí? Entonces, antes de empezar, y es intencional, sí es intencional. O sea, eso se tiene que hacer para algo. Y lo vamos a explicar acá, ¿listo? Entonces, cuando ustedes abren un documento nuevo en Illustrator, vamos aquí a decirle print, aquí le van a decir que más propiedades, ponen el nombre, ponen las columnas, bueno, ponen aquí que sean centímetros, y fíjense que acá me da una opción de bleed, ¿sí? Que bueno, su traducción, si lo tiene en español, sería sangrado, si no estoy mal, o sangría, ¿sí? Donde si yo le pongo, vamos a ponerle aquí un centímetro, ¿sí? ¿No ven lo que estoy haciendo? Eh, el resto sí ven lo que estoy haciendo. Sí. Angie, tal vez es porque tal vez no estás en la página donde se está mostrando el video, compartir pantalla. Vea dónde están todos los integrantes del grupo, que son 10 en la parte superior. Y fíjate que ahí, mira, aquí, Angie, ve aquí, ¿sí? Y mira que aquí está un Miguel Acosta, que no es la pantalla que tengo acá, y tengo esta otra Miguel Acosta que está el cuadradito con la flecha. Tienes que seleccionar ese para que se vea el video, ¿listo? Compartir pantalla, listo, entonces ya está. Entonces cuando nosotros abrimos un documento nuevo en Illustrator, vamos a esta parte de bleed, que también sería sangrado, y le vamos a poner acá 1 centímetro, ¿listo? Fíjense que acá yo puedo, si esta cadenita está unida, cuando yo pongo aquí 2 centímetros, mire que él la enlaza y la encadena para que todos los lados tengan 2 centímetros. Pero si yo la quito, puedo decirle que arriba tenga 2 centímetros, que abajo tenga 4 y que a la derecha tenga 3 y a la izquierda tenga 6. ¿Sí?
pero lo que yo quiero es enlazarlo, ¿listo? Entonces voy a decirle que en todos los lados tenga 1 centímetro. Y fíjese lo que va a suceder cuando le damos la opción de build. Pues vamos a crear y mire que si nos vamos a esta esquina, ¿sí? Y activamos la regla, fíjese que si ponemos los ceros acá, tenemos 1 centímetro hacia acá, ¿sí? Y 1 centímetro hacia acá. Entonces lo que hicimos en el bleed básicamente fue eh, decirle que esta línea roja, que es el sangrado, tenga 1 centímetro con respecto al área de trabajo. ¿Listo? ¿Sí sabían eso en vectorial, en Illustrator? Cuadrar lo que es el bleed. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, ya si tienen claro eso, vamos a decirle que no guardar acá. Entonces, bueno, estamos haciendo la diagramación de un trabajo, ¿listo? Entonces, cuando ustedes están diagramando y saben que existe el sangrado, ¿cierto? Bueno, aquí dice Sebastián, y esa línea roja cuando uno imprime es donde va el cosido, ¿cierto? No, ahorita lo vamos a ver, ¿listo? No hay problema. Entonces, cuando uno está haciendo su trabajo, su pieza gráfica y le va a imprimir, y aún así uno sabe que existe esta línea roja que es el sangrado, pues uno lo que hace es, cuando uno usa una fotografía, aquí yo tengo esta foto, ¿cierto? Esta imagen, pues lo que uno hace es ponerla al borde de mi área de trabajo, o sea, este borde yo lo puse en tamaño carta, ¿sí? Entonces, esta sería la esquina de la hoja carta. ¿Cierto que uno hace eso cuando uno empieza a diagramar o poner una imagen que llegue hasta el fondo o poner un color que llegue hasta el fondo? ¿Cierto que uno hace eso? Poner la imagen o el color de fondo que llegue hasta ahí. Bueno, si lo han hecho y han mandado a imprimir, si se han fijado que cuando ustedes imprimen queda una linecita blanca alrededor de la impresión. ¿Qué les ha sucedido? ¿Qué toca hacer con esa línea en blanco cuando uno imprime? Les toca tomar un bisturí, un cortador, una regla y quitárselo, ¿listo? Pero si estamos trabajando en tamaño tabloide y le quitamos en cada lado, arriba, abajo y a los lados, 5 milímetros, pues ya estaríamos quitando 2 centímetros cuadrados a lo que es el área. Entonces, ese tabloide va a ser un poquito más pequeño. Y si el cliente me lo pidió en tabloide, tiene que estar en tabloide. ¿Listo? Eso también va enfocado mucho, y esto deben tener cuidado, en lo que es la configuración de la impresora donde imprimen el trabajo, ¿no? Para los que tienen una impresora o han instalado alguna vez una impresora en sus computadores, cada impresora como que tiene unos formatos establecidos. De manera que cuando uno tiene el diseño, la misma impresora le da una opción que le dice, quiere acomodarlo, acomodar el área de trabajo, y uno le dice que sí, y lo que hace es reducirlo y ajustarlo al tamaño de la impresora, ¿sí? Ahora, puede que cuando hagan eso les salgan las líneas blancas o no les salgan, pero digamos si, no sé, a Paula le dicen, Paula, necesitamos imprimir 5 afiches de estos. Pues Paula se va a ir perfectamente a Auros, se va a ir perfectamente a la comercial papelera o alguna de estas eh, centros de impresión que hay cerca de la universidad y pues toma y saca las 5 impresiones. ¿Fácil o no? Claro. Pero si a Paula le dicen, Paula, necesito imprimir 100.000 afiches de estos para repartirlos por todo Colombia, pues Paula no se va a ir al centro de impresión ahí al lado de la escuela, ni se va a ir a Auros, ni se va a ir a, eh, a Sound Colors, sino pues uno ya va a un centro un poco más especializado, ¿no? Entonces Paula se podrá ir al Ricaurte o se podrá ir a la Estrada, donde allá tienen máquinas offset que esas máquinas le sacan la impresión, los 100.000 ejemplares en 2 días o incluso en menos, ¿no? Allá ustedes se pueden encontrar máquinas de hasta, no sé, pónganle unos 12 metros de largo y el papel entra por un lado y sale por el otro, ¿sí? Entonces son máquinas bastante especializadas, ¿listo? Pero eso, bueno, ustedes lo van a ver cuando vean artes trágicas, perdón, artes gráficas, ¿listo? Entonces, eh, aquí simplemente vamos a mencionar los aspectos primordiales que deben tener en el momento de imprimir. Entonces, volviendo acá a nuestra pantalla,
La forma correcta realmente de poner nuestra imagen es ampliándola y llevándola hasta la línea roja del sangrado. De tal manera que aquí esta esquina sería la esquina del sangrado y esta sería el área de trabajo, ¿correcto? O sea, en pocas palabras, la imagen se sale de mi área de trabajo, ¿correcto? Illustrator es una excelente herramienta, es una muy buena herramienta, ¿sí? Bueno, aquí pues lo vamos a sangrar hasta acá, ¿sí? Pues debería quedar más o menos así. Illustrator es una excelente herramienta, muy buena herramienta. Yo me gozo mucho trabajando lo que es textos en Illustrator, colocando cuestiones de sangría, pero hay un programa el cual ustedes van a explorar el siguiente semestre, que es InDesign, ¿no? InDesign, yo creo que InDesign va a ser el programa número uno en unos pocos años de toda la suite de Adobe, ¿no? Es muy completo, es muy robusto. De hecho, por ahí hay un dicho en los diseñadores que dice que cuando el diseñador aprende a manejar muy bien InDesign, se va a olvidar casi de Illustrator, ¿listo? Porque es una herramienta muy potente. Entonces, para comprender un poco mejor lo del sangrado, pues aquí les voy a mostrar, vamos a abrir InDesign. ¿Sí me están escuchando todos? ¿Están viendo ahí que se está abriendo InDesign CC? Ok, dice que sí. No se vayan a dormir, ¿no? Angie dice que no. Ok, entonces aquí está abriendo InDesign. Para los que no conocen el entorno gráfico de InDesign, ya ahorita se los muestro. Ten en cuenta que para trabajar InDesign pues deben tener eh, bastante RAM, ¿sí? Porque usualmente cuando estén trabajando en InDesign van a estar trabajando en InDesign y en Photoshop, y estos dos programas comen memoria RAM, pero terriblemente, ¿correcto? Entonces, de aquí al otro semestre si pueden subirle un poquito la memoria RAM a sus computadores sería genial, ¿listo? Si hay algunos PCs que explotan, hay un momento en que uno dice, fue madre, se bloqueó esto y ahora qué hago. ¿Listo? Por eso deben estar constantemente guardando, ¿no? Entonces acá, este es el entorno gráfico del design, miren que es muy similar al de Illustrator. Y bueno, aquí les voy a mostrar este ejercicio eh, que estoy trabajando. Bueno, no, que ya trabajé. Eh, el ejercicio era realizar una postal, ¿no? Entonces esta postal, la medida que nos dio el profe fue de 15,5 por 8 centímetros, ¿cierto? Y como les decía, InDesign tiene unas opciones bastante detalladas que ahorita la vamos a ver. Entonces, fíjense que, no sé si alcanzan a percibir esta guía que estoy señalando con el cursor. ¿Sí la alcanzan a percibir? ¿Sí? Esa guía que estoy señalando básicamente es mi caja tipográfica. Es la margen que yo establecí para ese área de trabajo. De tal manera que fíjese que dentro de esta caja tipográfica los textos no se salen de ahí. Llegan hasta ese borde y automáticamente tendrían que bajar al siguiente renglón. ¿Sí? Entonces nos vamos a acercar acá, donde está el texto. Entonces miren que tenemos acá mi guía, ¿sí? Que es la misma guía que estábamos trabajando en el periódico. ¿Sí? Tenemos, no sé si alcanzan a ver acá, que hay una línea negra. Esa línea sería el área del trabajo, o sea, el tamaño de la postal, hasta ahí llega. Y finalmente acá, esta otra guía que tendríamos acá en rojo, ¿sí? Que ahí se activó el rojo cuando puse el cursor sobre ella, está indicando que es el sangrado, ¿correcto? Entonces, vamos a verlo mejor en una esquina, vamos a verlo aquí en esta esquina, ¿sí? Tengo mi guía y mi caja tipográfica, que sería esta. Tengo el área de trabajo, o sea, el tamaño de la postal que estoy trabajando, y finalmente tengo la guía roja con la imagen que se sangra, ¿no? Debemos tener en cuenta una cosa, y es que cuando nosotros sangramos la imagen, debemos tener presente
que todo lo que está de la línea de mi mesa de trabajo hacia la línea del sangrado, eso se va a perder, eso se va a recortar. Entonces mire que aquí tengo un ejemplo, si alcanzan a ver este águila, esta imagen es en el Instituto Caro el Cuervo, esta imagen yo la tomé, si ve que está un poco pixelada, ¿sí? No es que la imagen esté pixelada, por ejemplo, como InDesign es muy grande, InDesign me da una opción, a ver dónde está eso, me da una opción de decirle, venga, manéjeme la imagen en baja resolución, porque si estoy trabajando un libro que tiene 200 ilustraciones y todas las 200 ilustraciones están en full, pues obviamente ese computador se me va a estallar, como decía por ahí su compañero Capera, ¿no? David, Andrés David, se me estalla, ¿no? Entonces lo que hace, porque todas las imágenes que uno trabaja en un libro tienen que estar en alta resolución, deben estar en 300 puntos por pulgada, pues son imágenes muy grandes. Y InDesign pues entiende eso y él me permite, mire, de decirle, venga, quiero que, a ver, ese no era. Ah, mire, ahí le digo que me ponga la imagen en la peor resolución, entonces mire que casi que la quita, ¿sí? Entonces puedo decirle que la imagen está en buena calidad. Bueno, igual por lo que tengo abierto estos programas, él la deja así, pero ahorita vamos a ver el resultado final, ¿listo? Y bueno, si ven el ala de este, si ven el águila, este que tenemos acá, bueno, yo estoy consciente que esta parte del ala que estoy señalando, esa se va a perder, no va a aparecer en el proceso, ¿vale? Entonces mire que InDesign me da una opción supremamente interesante, ¿no? Donde por medio de una tecla que es W puedo ver cómo queda con el sangrado, que sería esa visualización, y si oprimo la tecla W, él me va a mostrar cómo quedaría la postal ya impresa sin el sangrado. Entonces mire, sin sangrado, con sangrado, sin sangrado, con sangrado, ¿cierto? Entonces, esta postal tiene un tiro y tiene un retiro. Cuando hablo de tiro, retiro es la parte de adelante y la parte de atrás. Esta es la parte de adelante del tiro, pero mire que aquí tenemos lo que es el retiro, ¿correcto? Entonces, mire que en el retiro, cuando ustedes vayan a trabajar un color de fondo, mire que el color de fondo también tenemos que sangrarlo, ¿sí? Pasa igual que la imagen. Entonces mire que si nos vamos a esta esquina, este recuadro que tenemos acá es mi caja tipográfica. Este recuadro negro que tenemos acá es el área de mi postal. Y esta guía que tenemos acá, la última, es el sangrado. De tal manera que cuando oprimimos W, así se va a ver sin el sangrado. Y fíjese que hasta la tilde del corazón, pues yo la sangré, yo lo hice intencionalmente. ¿Sí? Mire que ella también se corta y llega hasta el borde. Carolina dice, wow. ¿Y wow de qué, Carolina? ¿Sí? Y fíjese que me arriesgué a colocar este signo tipográfico, que este signo tipográfico se llama florón. Y mire que el florón incluso lo sangré y se fue más allá de la sangría. O sea, este espacio del florón es que no sale ni en esta vía ni en la otra impreso. ¿Listo? De tal manera que cuando imprimimos y cortamos, pues básicamente la postal va a quedar así. ¿Listo? Entonces dice, wow, de ternura. Sí, ustedes sí, este grupo sí que me hace reír mucho, pero chévere, ¿no? Entonces, fíjese que InDesign me permite ver todas estas visualizaciones, ¿no? Ustedes se van a enamorar de InDesign el otro semestre, créanme que lo van a hacer, ¿listo? Primero lo van a odiar y luego lo van a amar, ¿listo? Sebastián dice, no, profe, usted es gracioso sin darse cuenta. Bueno, pero los hago reír por lo menos. Bueno, chicos, entonces eso es lo relacionado con el sangrado. Ahora, vamos a cerrar aquí InDesign porque InDesign come muchísimos recursos de la máquina y vamos a
Vamos a ir aquí al Finder. Vamos a ver cómo quedó el archivo de esa postal para impresión. ¿Listo? Entonces vamos a ir aquí a documentos. Vamos a ir a diagramación. Y por aquí está postal control. ¿Listo? Este ya es un PDF para impresión. Este fue el archivo que yo llevé al sitio de impresión para que lo imprimieran. Básicamente saqué 3 postales, si no estoy mal, para entregar. Entonces, como soy bien ñoño, pues eh, imprimí varias. Una para entregarla así como está, mostrando el tiro y el retiro, pegada sobre una cartulina negra. Esa cartulina negra está sobre un soporte rígido. El soporte rígido era cartón paja. Como el cartón paja es color como beige, entonces tomé un Sharpie y por los lados, por los lados, marqué con color negro el Sharpie, y de tal manera que como está sobre negro, pues no se va esa línea blanco horrible, ¿no? Imprimí otro donde la recorté y pegué la postal como si fuese a entregarse una postal correctamente. Entonces, cuando saqué el archivo ya final de InDesign, dice que en InDesign puedo sacar todas esas muestras de color, que básicamente es la escala de grises que se está usando en toda la publicación, y tenemos lo que es los colores, algunos son pantones que se estarían usando pues en esta otra mesa de trabajo. De tal manera que, ¿se acuerdan del ala del águila que se corta? Bueno, fijémonos que en esta esquina, ¿sí?, en toda la esquina de mi área de trabajo, podemos ver nuevamente algunos aspectos que ya habíamos visto. Entonces, esta esquina de la foto hace referencia al sangrado, ¿sí? Y si tomamos esta línea y esta línea, que son líneas de corte, estas líneas de corte están en todas las esquinas de mi área de trabajo. Si unimos esta guía con esta guía, la intersección de ellas sería la esquina de mi área de trabajo, o sea, en este caso de la postal. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto no es. ¿Qué va a suceder? Va a suceder que eh, la cuchilla va a pasar por esta guía y va a recortar toda la foto hasta acá, hasta esta guía. Y así sucede con esta guía, con esta guía y con esta guía. De tal manera que mire que acá sí podemos ver el sangrado y qué es lo que se va a recortar en el sangrado. ¿Queda entendido lo del sangrado o no queda entendido lo del sangrado? ¿Sí? Ok, listo. Entonces, vamos a dejarlo por acá. Entonces, esto volvamos acá. Correcto, entonces mire que, por ejemplo, esta fotografía está sangrada y ya sabemos cómo hacerlo. Entonces, regla de oro de aquí en adelante. Siempre que, eh, siempre que nosotros manejemos un fondo de color en Illustrator o en InDesign o trabajemos una fotografía, siempre debe estar sangrado. ¿Listo? Por seguridad de nosotros. Regla de oro, ¿vale? Pues obviamente el sangrado no vamos a hacer un sangrado de 10 centímetros porque pues no creería que sea como lógico. Pues si estamos trabajando en tamaño carta, yo creería que un sangrado mínimo sería como de 0,5 milímetros. Un sangrado máximo sería de 1 centímetro más o menos. ¿Listo? Entonces, regla de oro. Siempre sangrar los eh, sangrar todas las imágenes y sangrar todos los fondos. ¿Listo? Ahora, en las revistas, a diferencia de los periódicos, bueno, no digo que algunos periódicos no lo hagan, pero más está enfocado en lo que son revistas. Las revistas, en algunos casos, pueden volverse un poco más dinámicas, ¿sí? Volverse un poco más atrevidas, volverse un poco más llamativas, ¿no? Aquí volvemos a lo mismo de que no es lo mismo diseñar una revista Semana a diseñar una revista Rolling Stones, una revista Soho, ¿cierto? O sea, no es lo mismo diseñar Soho a diseñar TV y novelas. O sea, yo creo que esa sí es una comparación abismal, ¿no?
Entonces va enfocado en eso. Hay algunas revistas que dentro de su diagramación en vertical, o sea, en las columnas, sus líneas de columna no son totalmente rectas, de arriba hacia abajo, sino yo me he encontrado, por ejemplo, algunas revistas donde los textos están en diagonal, ¿no? No sé si los han percibido en algún momento, ¿sí? Donde esta columna está en diagonal, ¿sí? La otra columna con su respectivo medianil también está en diagonal, ¿sí? Y de esta forma como que le da bastante movimiento a lo que es la diagramación de la revista. Vamos a mirar acá. Incluso pues evidentemente hay algunas páginas especiales, ¿no? Donde se arriesgan a hacer algunos círculos, donde empiezan a diagramar de otras formas, ¿sí? Pero bueno, eso sí ya son un puñado de revistas muy, muy específicas, ¿listo? Entonces, eso va por ese lado de la diagramación. Preguntas, chicos, hasta ahí. Creo que de aquí en adelante vamos a empezar a percibir muy distinto lo que es una revista y lo que es un periódico, ¿cierto? O bueno, cualquier pieza gráfica. Entonces, recordemos esos anuncios que recogimos en primer corte y empecemos a pensar, si alguno de ustedes tiene por ahí la carpeta, en algún momento sáquenla y empiecen a mirar cómo va esa retícula. Se van a dar cuenta que hay algunos que ustedes dicen como, fue pucha, ¿cómo carajos hicieron esto? Y se ve horrible y uno ya empieza a comprender cuestiones mejores de diseño y cuestiones mejores de diagramación. ¿Listo? Sí, Angie Carolina dice horrible, sí, horribles totalmente. ¿Listo? Eh, también, aunque esto es como un apartado adicional, pero me gusta vincularlo a este tema, uno de los elementos claves en lo que es los periódicos, las revistas, más que todo en estos medios masivos, es la publicidad, ¿no? Entonces yo les pregunto a los asistentes, eh, ¿quiénes de ustedes son publicistas o todos son gráficos? ¿Hay algún publicista por ahí? No, al parecer no hay ningún publicista, todos somos gráficos, ¿no? Bueno, tengo otros dudos otros grupos donde sí hay unos 4 o 5 publicistas, ¿no? A mí realmente la publicidad, estudiarla y ser parte de ella, no me gusta, lo detesto. De hecho, cuando entré a la universidad, yo estaba entre estudiar diseño publicitario o estudiar diseño gráfico, pero me enfoqué más por lo gráfico y pues afortunadamente lo seleccioné porque en el transcurso de la carrera el gráfico ve cosas de publicidad y los publicistas ven algo de gráfico, pero realmente a mí no me gusta la publicidad porque es pensar como en estrategias de ventas, es pensar cómo va a llegarle al cliente directamente, ¿no? Sebastián dice, creo que todos los gráficos es que es algo complicada. Sí, bueno, no es que sea complicada, sino es otra área del saber, ¿no? Sí, es otra cosa totalmente distinta, como dice Angie, es otra vuelta, ¿no? Eh, y pues personalmente, lo digo desde mi experiencia, no me gusta la publicidad, ¿no? Porque pienso que eso es pensamiento mío, ¿no? No es que lo tenga que, ustedes lo tengan que avalar, es pensamiento personal. Yo siento que la publicidad como que lo engaña a uno, ¿no? ¿No han visto cuando aparece el comercial de las galletas no sé qué o el ponqué no sé qué y uno lo ve con unos colores llamativos, que eso lo hace el gráfico, una tipografía llamativa, una línea gráfica agradable y cuando uno va y compra el producto y lo destapa uno dice, fue madre, no fue lo que yo vi en televisión, ¿sí? Pasa mucho con lo que son, por ejemplo, las fotografías que muestran en los restaurantes, ¿no? Que uno en la fotografía ve como, wow, ese pollo frito ahí en la foto se ve delicioso, esa hamburguesa que está ahí se ve deliciosa, pero cuando uno va al sitio, uno dice como, realidad expectativa, ¿no? Eso hace parte de lo que es la publicidad. De hecho, voy a buscar un video y se los voy a pasar. Eh, un video donde muestran
todos los procesos fotográficos que le hacen a productos comestibles. Entonces están cuadrando una hamburguesa y realmente nada de esa hamburguesa es comestible. Cuando le toman la foto a un helado, pues ustedes alguna vez han estado en un estudio de fotografía. Ronald dice, la publicidad de los apartamentos se ven grandes, pero en realidad son, sí, son pequeñitos. Paula, sí, profe, mándalo, no lo olvide, no, no lo voy a olvidar. De hecho, ahorita cuando empiecen a trabajar, a hacer el ejercicio, lo voy a buscar. ¿Han entrado alguna vez a un estudio de fotografía? Un estudio de fotografía profesional. O sea, ustedes entran y eso es un calor tremendo porque las lámparas que usan, los bombillos para hacer la iluminación, eso hace bastante calor. Entonces, en ese video creo que comentan mm, cómo hacen el estudio fotográfico a un helado, ¿no? Si están tomándole foto. Pues realmente la bola de helado no es helado, es otra cosa totalmente distinta, pues para que no se derrita. Pero nos venden esa imagen como si fuera un helado de verdad, ¿no? Entonces, lo voy a buscar ahorita mismo, cuando ustedes empiecen a hacer el trabajo, y se los voy a pasar, ¿listo? Entonces, personalmente no me gusta la publicidad, pero a pesar de eso, a veces me siento tan estúpido de que no me gusta la publicidad, pero voy y compro los productos y luego pienso, venga, ¿yo para qué compré esto? ¿Sí? Cuando uno se va al supermercado, uno empieza, oh, mire, esto tan bonito, y luego uno dice, ¿y para qué compré esto, no? Y eso es gracias a la publicidad, ¿cierto? Bueno, entonces, es como una manipulación tremenda, sí, brujería mercantil, es correcto. Bueno, entonces, preguntas con respecto a eso, ¿no? Entonces, dentro de la publicidad, hay una cosa que a mí me encanta siempre ver, eso sí me gusta porque es la parte gráfica, no sé a ustedes, una de las cosas que me gusta ver, aparte de la tipografía, es mirar logos, ¿sí? Los logos de las marcas. De hecho, hay una mala percepción porque uno siempre le dice logo a todo, pero resulta que ustedes cuando lleguen a una materia que se llama taller de identidad visual, pues se van a dar cuenta que el logo es simplemente una partecita. ¿Por qué? Porque hay logos, hay logotipos, hay magotipos, hay isologos, ¿sí? Que ustedes pues van a tener que empezar a cuadrar. ¿A quién no le gusta ver logos? De hecho, en la biblioteca, allá en la escuela, cuando volvamos a salir de este encierro, ¿sí? Hay como unos 4 o 5 libros donde me muestran solo logos, ¿sí? Angie dice, yo no suelo prestar esa, hay que prestarles atención. De hecho, hay unos logos muy marcados, ¿no? Si ustedes van caminando por una calle y allá al fondo, ven una M amarilla, ¿qué van a pensar? McDonald's, ¿cierto? De una vez, mire que lo identificaron de una vez sin yo tener que decir McDonald's. Mire la fuerza y el poder que tiene una letra y el poder que tiene un color, ¿sí? Esos aspectos son los que ustedes tienen que empezar a determinar como diseñadores gráficos, ¿no? Que es ese elemento identificador de una marca, ¿sí? Si yo les digo, imagínense una valla publicitaria blanco y rojo, ¿qué se imaginarían? Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola, es correcto. Entonces, miren nuevamente el poder de la publicidad y bueno, de los logos, ¿no? Si yo les digo manzana mordida, Apple, ¿cierto? Pues mire que inconscientemente uno, sin estar, por ejemplo lo que dice Carolina, que no está muy pendiente de eso, pero mire que inconscientemente sí uno lo está, ¿no? Y pues lo ideal es que si uno está inconsciente, pues lo ideal es que uno se vuelva consciente de lo que está viendo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, uno de los ejercicios que ustedes van a hacer muchísimo durante su carrera es hacer logos. Necesito que hagan su logo personal. Necesito que hagan un logo para esta marca. Necesito que hagan un logo para este producto y así sucesivamente. Entonces, aquí vamos a ver un video, ¿sí? Este video se llama Logorama. A ver, vamos a buscarlo por acá. Aquí está, Logorama. Entonces, porfa, vayan buscando audífonos, suban el volumen a sus computadores. Entonces, antes de ponerlo, Logorama, hay que hacer una recomendación. ¿Listo?
Entonces, la primera de ellas, tengan a la mano sus cuadernos de apuntes, un lápiz, un esfero, y van a identificar la mayor cantidad de logos que ustedes conozcan durante el video, ¿correcto? ¿Ya tienen su cuaderno de apuntes ahí? ¿Listos para empezar a, a colocar todos los logos que van a ver? Bueno, los que no, bueno, vayan, busquen algo para que los empiecen a identificar, ¿listo? Bueno, mientras lo buscan, bueno, van escuchando. Es un cortometraje, ¿correcto? Como es un cortometraje, están contando una historia. La historia no tiene nada que ver con el aspecto gráfico, ¿sí? Pero lo que me interesa es que vean los logos que utilizaron ahí, vean tal vez la animación que usan, ¿sí? En cuanto a lo que es el guión, es un cortometraje, hago la aclaración. ¿Se han visto que cuando ustedes abren o van a ver un video, una película, una serie en Netflix, en la partecita de arriba izquierda aparece para mayores de 16 años, tiene lenguaje, ¿cómo es que dice? Lenguaje fuerte y tiene escenas de sexo, ¿cierto? Bueno, aquí esos son los mensajes que voy a poner acá. El lenguaje que usan es un poco fuerte, ¿sí? Fuerte hablo de que dicen groserías y todo eso. Lo digo porque una vez en un curso, eh, aunque lo dije, me llamó el director del programa: Miguel, ¿usted cómo le está?